Es la primera vez desde que tengo canal en YouTube que empiezo un vídeo haciendo una demostración de un bloqueador certificado natural que tiene todos los filtros que existen, UVA, UVB, EF e IR, que lo voy a hacer sin cortes porque quiero que quede bien claro y patente que es la primera vez en toda la historia que yo llevo aquí en la plataforma que me tropiezo con un bloqueador solar que es completamente invisible. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, espero de todo corazón que estéis muy bien. Y como habéis visto al principio del vídeo que yo jamás empiezo un vídeo haciendo una demostración, lo he querido hacer sin cortes para que quede bien claro que es la primera vez que voy a enseñar o que enseño un bloqueador solar que es certificado, que tiene filtros UVA, UVB, EF, IR, que no tiene nanofiltros, que es vegano, que es completamente ecológico y encima son nada más y nada menos que 100 mililitros. Yo, si no consigo que este bloqueador solar se haga viral, porque es la primera vez que yo me tropiezo con un bloqueador así, más vale que me dedique a otra cosa, porque es impresionante. Antes de continuar con el vídeo, y como habréis visto, porque os habrá saltado por aquí la pestaña, este vídeo es patrocinado por Sveltia, pero son de estos patrocinios que los disfruto muchísimo. Y de todo corazón, Rosa, muchísimas felicidades y ya te felicito antes de continuar con la reseña del bloqueador solar, muchísimas felicidades porque lo has bordado, o sea, bordado sin palabras, has cubierto todas aquellas necesidades y todos aquellos peros que tienen los filtros minerales, los filtros físicos, que siempre le echan para atrás a infinidad de personas. Os estoy hablando de este bloqueador solar, lo estáis viendo ahí, tiene factor de protección, un SPF de más de 50, no contiene parabenos, no contiene nanopartículas, siliconas, parafinas, obviamente no testa en animales. Una vez abierto son nada más y nada menos que 12 meses y es una verdadera pasada. O sea, ya lo habéis visto. Yo creo que ya con el principio del vídeo todo lo que diga después sobra. Pero es que no se queda ahí la cosa, sino que vamos a ver un poquito lo que es la fórmula porque no tiene desperdicio. En primer lugar, tiene ácido hialurónico de alto y bajo peso molecular, una cosa que me parece ideal. Luego también entre todos sus ingredientes contiene extracto de aloe vera, contiene palo de rosa, contiene extracto de avena, contiene aceite de argán, contiene también bakuchiol, el derivado del retinol, contiene ylang ylang, jara, enriquecido con un montonazo de aceites esenciales. Tiene también aceite de girasol, tiene aceite de semillas de rosa mosqueta, tiene aceite de romero, aceite de jojoba, vitamina E, tiene vainilla. Bueno, es que esto es un verdadero escándalo, un espectáculo y es que yo me quedo sin palabras. Pero es que ya no es que me quede sin palabras, no es que sea un producto que sea ecológico, es que vamos a hablar del envase. Mirad, yo esto no suelo hacerlo porque no, normalmente las empresas cuando cogen y me envían cualquier producto siempre pues me suelen hacer una presentación o me suelen enviar una carta y yo me gustaría leeros, con el permiso de Rosa, porque esto no sabe que lo voy a hacer yo, me gustaría leeros hasta en lo que pensó con este envase. Os leo. El envase no es de vidrio, porque claro, para ella, para cualquier persona que piensa en el medio ambiente, lo ideal es que el envase no sea de plástico, sino que en este caso sea de vidrio. Dice, es un cosmético que suele ir obviamente en el bolso, que utilizan nuestros hijos y que podría ser peligroso en este caso que se pudiese caer y que ellos se pudiesen cortar. Así que lo que decidió fue que el envase fuese de plástico 100% reciclado, que fuese 100% biodegradable y me pone textual
por fin he encontrado tinta para imprimir ecológica. Me costó trabajo, pero era algo que quería añadir. Rosa es una persona que está muy comprometida con el medio ambiente y ella, por supuesto, no quería ningún ingrediente que pudiese perjudicar, en este caso, a los mares, a los arrecifes. También me puso que no llevaba ningún ingrediente que pudiese ser perjudicial, en este caso, para los mares y para los océanos. Y como ella me escribió, si esos ingredientes son malos para los mares y para los arrecifes, también es malo para todos. El acabado es tacto seco, es decir, que para las pieles que no os gusta en absoluto sentir un protector solar o un bloqueador solar, este os va a encantar. Es más, me he aplicado el maquillaje encima y es que no se siente para nada, pero para nada, que llevo un protector solar o un, en este caso, bloqueador solar. Es una pasada, las reaplicaciones son estupendas. Eso sí, no es a prueba de agua. Si vas a la playa o a la piscina, si te bañas, cuando salgas tienes que volver a reaplicarte el bloqueador solar y esto es una pasada, o sea, una pasada. Mirar, en cuanto a la cantidad, yo sé que si veis el producto así dices, pues bueno, pues son 100 mililitros, ¿no? Como 2 cremas. Si yo os enseño este, que es de 50, y os pongo al lado este, ¿hay diferencia, señores, o no hay diferencia? O sea, es una barbaridad lo que ha hecho esta mujer. Para todas aquellas personas que decidan comprarlo, que os lo recomiendo muchísimo, de verdad muchísimo, hay algo que sí que quiero que tengáis en cuenta y que se os quede grabado. Mirad, cuando vosotros recibís el bloqueador solar, lo vais a recibir así, con esta tapita, y luego no sé si veis por ahí que lleva como un precinto de seguridad en el orificio. Es súper importante, muy importante, que la primera vez, sin quitarle la tapita, sin quitarle la tapa ni nada, lo agitéis muy, pero que muy bien durante aproximadamente 1 minuto. Mi consejo es que lo dejéis reposando mínimo 2 o 3 horas. ¿Por qué? Porque tiene una textura mousse, o sea, es que quiero que veáis la textura, aunque ya lo habéis visto. ¿Veis? Esa es la textura, que es tipo mousse, y es que mirad, creo que ahí se ve. ¿Lo veis que no es la típica crema que tiene así una textura tipo mousse? Y es que es completamente invisible, o sea, esto es una barbaridad. Respecto al aroma, porque sí que tiene una fragancia como atalcada, ¿de acuerdo? Por lo menos a mí me lo parece, que tiene una fragancia atalcada. Personalmente considero que huele muy bien. A mí el aroma sí que me gusta, pero sí que es cierto que también lo quería comentar. Y es que es fantástico, o sea, es que no se siente tampoco pegajoso, es como si no llevases absolutamente nada. Entonces, si tienes la piel seca, yo te recomiendo, y más si por ejemplo tú eres de utilizar filtros físicos que dejan la pantalla un poco blanca, te recomiendo que tu rutina previa sea bastante hidratante, porque si estás esperando a sentir el bloqueador solar, no lo vas a sentir. O sea, es como si no te hubieses aplicado absolutamente nada. Si tienes la piel normal, no hay problema. Y bueno, si tienes la piel grasa, es que te va a encantar, porque es que no se siente nada, pero nada en absoluto. Bien, y vamos ahora con el precio, ¿no? Porque tener en cuenta que la tinta que sea ecológica, el plástico reciclado, que los filtros de amplio espectro, con todos los ingredientes que lleva, teniendo en cuenta que Sveltia es una empresa muy chiquitina, me lo he traído para acá por haceros un recordatorio. Ella tiene esta crema de 75 mililitros que he hecho ya varias reseñas, la he recomendado, y luego también tiene este serum de retinol que es bastante fuerte, ¿vale? Este es bastante fuerte. No estamos hablando de una empresa que tiene su propio laboratorio, ni estamos hablando de una empresa que no. Rosa es una persona encantadora que contrata un laboratorio y que saca al mercado este producto. Ha sacado un precio de lanzamiento, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que son 100 mililitros, es decir, es como si compraseis 2 bloqueadores solares o 2 protectores solares. Con todo el trabajo que lleva, lo saca por un precio que creo que está muy, pero que muy bien, que son 38,90, ¿de acuerdo? No es lo mismo que me intenten vender este producto por 45 euros que me intenten vender este producto por 38,90. No hay color, y nunca mejor dicho, no hay color, y de todo corazón, Rosa, muchísimas felicidades. Bueno, lo vais a ver aquí en el canal hasta en la sopa. Llevo intención de hacer un maquillaje para que veáis pues
pues cómo se asienta en la piel, pero es que es como si no llevases absolutamente nada. Os lo digo sinceramente, Sveltia ha cubierto aquel pero, aquella necesidad, aquella cosa que le echaba para atrás a todas las personas que querían utilizar filtros minerales pero que no podían por el tema de la pantalla blanca. Es que la ha cubierto, o sea, impresionante, impresionante. Y desde aquí, Rosa, muchísimas gracias por contar conmigo. Si no me lo hubieras enviado, te hubiera puesto 2 velas negras, que lo sepas. Y es una pasada, una pasada. Muchísimas felicidades. En la descripción de este vídeo os voy a dejar el link. Ya sabéis que es un precio de lanzamiento de 38,90 y lo vais a ver, está en la sopa. Es que me encanta, de verdad, es que me gusta mucho. Me gusta porque, y más de cara al verano, para todas aquellas personas que no les gusta sentir que llevan un protector solar o un bloqueador solar, o sea, es que os va a encantar. La fórmula está súper bien, enriquecido con un montonazo de principios activos, de aceites vegetales. Es que es una pasada. Y 100 mililitros. 100 mililitros. Me encanta, me encanta. Tengo constancia que llevaba 3 años para crear esta fórmula y para mí este bloqueador solar se va a hacer viral. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de todo corazón que os haya gustado. Os mando cientos de millones de besos y como siempre digo en todos estos vídeos, pues si Dios quiere y no pasa nada, nos vemos mañana en mi canal secundario y nos veremos el miércoles aquí en este canal. Un besito muy grande a todos y espero de todo corazón que tengáis un feliz día. ¡Chao!